Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. ¿No? Para tanta gente que viene es difícil, pero si os parece, pues empezamos, ¿no? Sí, está bien. Vamos a ver. Esta vez vamos a grabar la conferencia, gracias a Silvia y la cámara esa. Y entonces, os lo digo para que no estéis tan preocupados de tomar notas o lo que sea, porque todos los que habéis puesto ahí el email, los que tengamos el email de las personas que lo han organizado, en cuanto esté, os lo mandaremos por mail, ¿vale? La charla, con lo cual podéis escucharla con calma después o no, o lo que os apetezca, ¿vale? Hoy, lo que nos han pedido hoy, la gente que vino a la conferencia de diciembre, ¿no? Que es la primera que tenemos aquí, nos dijeron que hoy podían que habláramos del tema de las relaciones humanas, ¿no? Por qué hay problemas, cómo lo podemos enfocar mejor, etc. Nosotros dimos en diciembre una charla introductoria, ¿verdad?, que no vamos a repetir hoy porque muchos de los que vinisteis, que estáis aquí hoy, algunos, otros no, vinisteis a la de diciembre. Entonces, el problema es que la charla introductoria es lo que sienta el contexto, o sea, el marco, ¿no?, en lo que decimos lo demás, ¿verdad? Entonces, en 3 minutos, para no haceros largo ni repetir, vamos a intentar resumir en 3 minutos qué intentamos decir en la charla de diciembre, ¿no? Vamos a ver, todo esto se enmarca dentro de un cambio de contexto, ¿no?, en el que está pasando la humanidad en este momento, ¿no? En mi opinión, es la segunda vez en la historia de la humanidad que estamos entrando en un cambio de contexto, ¿no? Esto es discutible, hay gente que puede decir que han sido 7 veces o 8, lo que sea, pero vamos, para explicarlo fácil, yo creo que hubo un cambio de contexto, ¿no?, en la humanidad, en la Edad Media, cuando vino Galileo, Copérnico, Newton y todos estos, ¿no?, inventaron el método científico y nos enseñaron a pensar sobre la realidad de otra manera, ¿no? Acordaros que en aquel entonces la gente pensaba que la Tierra era plana, que era el centro del universo, etc., ¿no? Cuando vinieron estos, pues nos abrieron la mente a una realidad diferente, ¿verdad?, donde el universo es inmenso, la Tierra no es el centro, etcétera, etcétera. El Sol, damos vuelta alrededor del Sol y no al revés. Y fíjate que le llevó 200 años a la humanidad realmente poder interpretar eso, hacerse cargo. Prueba de ello es que hasta 200 años después no tuvimos las primeras consecuencias, ¿no?, de ese cambio de contexto, que fueron los motores de vapor, la ciencia, todo eso, ¿no? Claro, ahora hay Internet, ahora hay muchos medios de comunicación más rápidos y no vamos a tardar 200 años, ¿verdad?, en que este nuevo contexto pues realmente se imponga, ¿no? ¿En qué consiste esto del nuevo contexto explicado en 2 palabras? Bueno, pues que en el contexto de la física clásica, ¿no?, que viene de Newton y de toda esta gente, nosotros habíamos pensado en la realidad como un conjunto de objetos separados entre sí, suspendidos en el espacio de alguna manera y sin mucha relación entre ellos, ¿no? Entonces eso nos lleva a un paradigma materialista de la realidad, es decir, que damos realidad a la mal llamada materia y no damos ninguna realidad real al mundo espiritual, que es el real, no sé si me explico, ¿no? Entonces, hasta ahora eso solo habían podido hacer la gente de mucho nivel de consciencia por intuición, ¿vale? Por ejemplo, los místicos, ¿no? Si tú lees a los místicos, ellos te presentan una realidad que no es la realidad que nosotros manejamos, ¿cierto? Pero, claro, ahora tenemos suficiente, ¿sabes?, prueba científica y suficiente conocimiento para darnos cuenta de que podemos intentar entender racionalmente, de alguna manera, ¿no?, el mundo espiritual, ¿ok? Y además, digo más, la falta de paz, el problema de las guerras, el follón que hemos tenido siempre durante 2000 años los seres humanos y que todavía seguimos teniendo porque estamos llenos de fronteras, pasaportes, no sé qué, tal y cual, es porque venimos de ese paradigma, ¿cierto? Entonces, en un paradigma que das realidad a la realidad material, pues claro, lo que tiene sentido es sobrevivir, ¿no?, y competir por los recursos, y me explico, y eso es los problemas que hemos tenido hasta ahora. En este nuevo paradigma, lo que se hace es que se da realidad a la realidad espiritual, ¿ves? Una de las cosas que está diciendo la nueva ciencia, que vimos en la conferencia anterior, es que el universo es multidimensional, ¿ok? Cada dimensión es un nuevo mundo, ¿verdad?, donde la energía
energía vibra más rápido, pues tenemos la tercera dimensión con una energía de lenta vibración, que es donde vivimos, y por eso la podemos percibir por nuestros sentidos. ¿Os acordáis que os leí una frase de Einstein en la última conferencia que decía textualmente: no existe la materia, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por los sentidos, ¿ok? Claro, cuando vamos subiendo de dimensión en el universo, la vibración de la energía se hace más rápida, y más rápida, y más rápida, y todos estos mundos, o sea, todas estas dimensiones, hasta el final, ¿verdad?, no las podemos percibir por los sentidos. Lo cual no quiere decir que no existan, quiere decir que no las podemos percibir por los sentidos, ¿verdad? Y nuestro reto, como la ciencia ya demostró la existencia de esto, nuestro reto es acomodarnos mentalmente a esa realidad, para lo cual tenemos que reentrenarnos, ¿verdad? Porque hemos sido educados por los padres, los colegios, la cultura, en esta otra realidad, y esto es lo que nos ha traído los problemas, ¿cierto? Ok, por ejemplo, visto de esta manera, un pensamiento es una cosa, como esa mesa. La única diferencia es que esa mesa, como vibra más lento la energía, ¿verdad?, la puedo percibir por los sentidos. Mientras que los pensamientos, al vibrar más rápido, ya no los puedo percibir por los sentidos, ¿cierto? Entonces, hasta ahora se decía, lo que no se puede percibir por los sentidos, lo que no se puede demostrar por la ciencia, no existe. Pero eso es falso. Lo que no se puede percibir por los sentidos y por la ciencia no es que no exista, es que no se puede percibir por los sentidos. ¿Explico? Okay. Entonces, bien, el universo es multidimensional hasta donde llegamos a la última dimensión del universo, que llamamos Dios, o que llamamos el absoluto, o que llamamos lo que lo quieras llamar, porque lo que lo llames no va a cambiar lo que es, ¿verdad?, donde la vibración de la energía es infinitamente rápida, el tiempo es cero, claro, si yo voy infinitamente rápido, aquí esa pared tarda cero en llegar, ¿vale? Y contiene toda la información del universo, porque hay una regla, que ya sabéis, los que habéis leído el libro y tal, que cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener, o sea, es decir, más sabiduría, ¿vale? Entonces, todo el universo está hecho de dos componentes nada más, energía más información, ¿vale? Eso ya lo dice el Génesis, y el verbo se hizo carne. ¿Os acordáis de esa frase? Sí, sí. Bueno, explicada en términos modernos, podríamos decir, la información actuó sobre el océano de partículas elementales y creó la forma. ¿Me explico? Con lo cual, si el universo es multidimensional, ¿verdad?, también el ser humano es multidimensional. ¿Ok? Esto no sé si funciona bien. También el ser humano es multidimensional. ¿Qué quiere eso decir? Quiere decir que el ser humano tiene varios cuerpos, no solo el cuerpo físico, como hemos pensado, ¿no? Entonces, tenemos el cuerpo físico, que es el que más lento vibra, otra vez más, y por eso lo podemos percibir por los sentidos. Tenemos un cuerpo emocional que rodea al cuerpo físico, ¿verdad? Aunque mal pinto yo. Este es el cuerpo físico, ¿vale? Luego tenemos un cuerpo emocional que nos rodea, donde sentimos las emociones. Un cuerpo mental que rodea a ambos, que es donde sentimos los pensamientos. O experimentamos los pensamientos. Y luego tenemos un cuerpo espiritual, que la cultura siempre ha llamado alma, ¿verdad?, que es lo que nosotros realmente somos, por una razón, porque todos estos cuerpos, todos los demás de aquí para abajo, van a desaparecer con la muerte física. Pero el alma sigue existiendo. Y ahí es donde tenemos la sensación de yo soy quien, yo soy cual, eso está en el alma, ¿no? Entonces, en nuestro reto, y ahora hablaremos de relaciones con este marco, ¿no?, el reto de todos nosotros a partir de ahora es aprender a identificarnos con el alma y aprender a operar, a actuar, o sea, vivir desde el alma, ¿verdad? Porque tenemos que operar, identificarnos con el cuerpo de más alta vibración que tenemos, ¿verdad? Acordaros que la materia se puede medir por el peso, el tamaño, la densidad, lo que sea, pero la energía solo se mide por la frecuencia vibratoria, o sea, hercios, ¿no?, ciclos por segundo. Cuanto más rápido viene la energía, ¿verdad?, más información tiene y por lo tanto más real es. Fijaros que estamos pasando de un paradigma antiguo, en el que creíamos que lo material era lo real, a un paradigma nuevo que está yendo tan lejos como para afirmar que la realidad física no existe, o sea, que es al revés, que es holográfica.
¿ok? Fijaros que los dos premios Nobel de física actuales, un americano que se llama Susskind y un holandés que se llama Gerald Hooft, están postulando esa visión de la realidad. Hay muchos investigadores del cerebro, por ejemplo, Carl Privan, hay matemáticos, Juan Maldacena, ¿verdad?, que están diciendo que la realidad es holográfica, es decir, un sueño del alma, ¿no? ¿Sí explico, no? Y nosotros estamos preocupados por lo que no existe, ¿verdad?, en vez de situarnos en lo que sí existe, ¿no? ¿Sí explico, no? Y eso es lo que han sabido hacer los místicos y nadie más hasta ahora. ¿Cuál es la esperanza? Que con los adelantos de la ciencia y todo eso, pues personas, digamos, normales, me explico, inteligentes, racionales, pero no místicos todavía, puedan comprender esto de una manera más fácil, con un nivel de conciencia menor que el que hacía falta hasta ahora para poder comprenderlo, no sé, explico, ¿no? Y esto es lo que creemos que va a hacer un gran avance a la humanidad, porque claro, todo el mundo está hablando de los cambios que tienen ahí fuera. ¿Explico? La inteligencia artificial, la nanotecnología, todo eso, ¿no? Pero nadie está hablando de qué cambios tiene que hacer el ser humano, así decirlo, para poder gestionar toda esa tecnología, ¿no? Porque fijaros que el universo siempre regula el nivel de consciencia, ¿verdad?, y la tecnología para que no podamos mal usarla. Entonces vimos que el ser humano, por acabar de resumir lo que vimos en la anterior conferencia, que está más detallado en el libro o en otras que he dado, pero el ser humano no es un cuerpo físico y una mente que además tiene un alma, sino que es al revés. El ser humano es un alma que tiene un cuerpo físico y una mente temporales para poder evolucionar como alma. Y estábamos diciendo como conclusión metafísica, ¿no?, a todos estos temas físicos, que realmente el mundo, la Tierra y otros planetas parecidos a la Tierra, de los que hay trillones en el universo, ¿verdad?, son unas escuelas de almas, y es la única función que tienen, ¿no? Entonces parece ser que el alma se mete en un traje de buzo, ¿verdad?, que es este cuerpo y esta persona y tal, y tiene una experiencia de aprendizaje, ¿ok? Luego fallece el traje de buzo, el alma sigue su camino, y hay muchas teorías, ¿no?, sobre cómo se sigue purificando el alma, ¿no?, depende de la religión que lo interprete o tal, unos dicen una cosa, otros dicen otras, pero lo que está claro es que el alma sigue evolucionando después, no sé si me explico, ¿no? Entonces todas las religiones, todas las filosofías antiguas tienen eso, digamos, en su índice, aunque algunas han dado distintas soluciones, ¿me explico? Los orientales hablan de reencarnación, los occidentales hablan pues del purgatorio, de lo que sea, ¿no? Pero sea lo que sea, el alma sigue evolucionando, ¿no? Bien, yo tengo mi propia opinión, pero eso ya la di en la conferencia anterior, ¿vale? Entonces, tenemos que comprender, pues, para empezar ya el tema de la conferencia de hoy, que es las relaciones desde ego y las relaciones desde amor, ¿verdad?, que el ser humano ha tenido siempre unos enormes problemas de relaciones. Todos tenemos problemas de relaciones. Cuando hablo de relaciones no me refiero a relaciones de pareja, me refiero a relaciones en general. Con la pareja, con los amigos, con los hijos, con la familia, con los socios, con los compañeros de trabajo, ¿no?, con la política, con todo. Estamos en guerra, siempre hemos estado en guerra, ¿no? Cuando la guerra no es física, a tiros, entonces es guerra psicológica, y hablamos de guerra académica, de guerra empresarial, explico, de guerra lo que sea, ¿no? Pero el ser humano está todo el rato compitiendo por los recursos, ¿verdad?, en vez de cooperando, y esa es una realidad, ¿vale?, en general. Y eso viene del hecho de que estamos haciendo relaciones desde el ego, ¿vale? El título de esta conferencia es Relaciones de ego o relaciones de amor, y cuál es la diferencia entre una y otra. Y vamos a entrar ya de lleno en la temática, ¿no? Entonces, fijaros, hemos dicho que el ser humano es un ser multidimensional, ¿vale? Por lo tanto, el ser humano tiene 4 cuerpos. Cuerpo físico, emocional, aquí sentimos las emociones, no en el cerebro como se pensaba hasta ahora. La segunda capa del cerebro, que se llama el mesencéfalo, perdona, lo que hace es que interpreta las emociones, pero no se sienten ahí, se sienten en el cuerpo vital, los famosos 7 chakras, ¿vale? Tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, o alma, ¿vale? Fijaros que cada uno de estos cuerpos tiene asociado un archivo de información, como todo el universo es energía más información, ¿verdad? Pues el archivo de información del cuerpo físico se llama archivo genético, y es el que determina que en esta vida yo soy hombre, mujer, alto, bajo, rubio, moreno, lo que sea, ¿no?
El archivo de información que va ligado al cuerpo emocional, al cuerpo mental, se llama el archivo de personalidad. Y todos sabemos que los niños pequeños, desde que nacen, tienen distintas tendencias de personalidad, etc., ¿no? Los que tenemos varios hijos lo tenemos clarísimo, ¿vale? Entonces, luego tenemos un cuerpo espiritual, ¿verdad?, que es el alma, si tú quieres llamarlo así, que tiene asociado a él otro archivo de información. Y los científicos o investigadores lo llaman archivo de consciencia, ¿ok? Y entonces, todo el objeto de la vida física es ir llenando este archivo. Entonces, una persona, ¿te acuerdas que vimos los niveles de consciencia? Porque claro, el alma viene a evolucionar, ¿cuáles son las asignaturas que tiene que aprobar? Los niveles de consciencia. Vimos, claro, que no es lo mismo Teresa Calcuta, que está en un nivel de consciencia muy alto, que Pablo Escobar o Al Capone, que está en uno más bajo, ¿no? Bien, entonces la única diferencia entre Pablo Escobar y Teresa Calcuta es que Teresa Calcuta ya tiene este archivo de consciencia lleno hasta aquí, y Pablo Escobar solo lleno hasta aquí. Digamos que es un alma más joven, ¿verdad? Entonces, con las experiencias de crecimiento, este alma de Pablo Escobar llegará aquí. Pero es como un niño que entra en kindergarten, claro, para llegar a COU y acabar el colegio tiene que pasar años de aprendizaje, años de... ¿vale? Entonces, estos tres cuerpos más bajos de vibración, el físico, el emocional y el mental, esto es lo que se llama en términos psicológicos y tal, el ego, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos operando desde estos cuerpos, estamos operando desde el ego, ¿vale? Y cuando operamos desde este cuerpo, estamos operando desde el amor, porque este es el cuerpo de comprensión. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Que aprendamos a operar desde este cuerpo y no desde estos. Porque si operamos desde este cuerpo nunca hay ningún problema. Además, no es un tema optativo, es una necesidad evolutiva del ser humano. Es decir, que seguiremos viniendo al colegio, como alma quiero decir, hasta que no aprendamos a operar desde aquí, que es lo que venimos a aprender. Venimos a trascender estos cuerpos, para luego seguir nuestra evolución en otras dimensiones del universo que ya no son físicas. ¿Me explico? Y eso no lo podemos hacer si no aprobamos COU para ir a la universidad, ¿vale? Entonces, para comprender qué es el ego, una cosa importante es comprender cuáles son sus necesidades básicas, ¿verdad? Porque como yo tengo que trascender el ego si quiero tener buenos resultados en la vida y quiero crecer más eficientemente, espiritualmente como alma, tengo que trascender este ego, ¿bien? Y entonces, para trascenderlo, es muy bueno saber cuáles son sus necesidades básicas, porque una vez identificadas, es más fácil trascenderlo, ¿no? Ya sabemos lo que estamos intentando superar, ¿no? Fijaros que el ego tiene dos necesidades básicas. Uno es la necesidad de control / seguridad. ¿Ves? El ego siempre quiere que todo lo que está fuera de mí esté como a mí me gusta. Y cuando no está como a mí me gusta, empiezan los problemas. Y el ego, digo control / seguridad, el ego también se ocupa de que no me pase nada físicamente. No sé si entiendo, ¿no? No solo controlar lo de fuera, sino controlar mi seguridad física. Evidentemente, si yo me paso la vida controlando lo de fuera y controlando mi seguridad física, voy a pasar una vida angustiada, porque fíjate que hay un refrán en Estados Unidos muy gracioso que dice: solo hay tres cosas ciertas en la vida. Dice: la muerte, los impuestos y el cambio. ¿Me explico? Entonces todo va cambiando y yo me paso la vida angustiado porque yo quiero que la realidad de fuera se acomode a mis gustos, en vez de que mis gustos se acomoden a la realidad. No sé si me explico, ¿no? Más como yo no creo la realidad, no puedo hacer nada al respecto, porque ya vimos en nuestra conferencia anterior que es la conciencia la que crea la realidad, ¿verdad?, para crear los eventos pedagógicos que las almas tienen que superar o trascender, ¿verdad? Bien. Entonces, comprendidos, si pasáis adelante, comprendidas las necesidades básicas del ego, estamos más equipados, ¿verdad?, para intentar de alguna manera trascenderlo, ¿no? Entonces, fijaros que antes de entrar en relaciones, como siempre, lo más importante es preguntarnos cuál es nuestro propósito. O sea, siempre que vamos a hacer una relación con alguien, me da igual del tipo que sea, profesional, personal, sentimental, lo que sea, ¿cuál es nuestro propósito al entrar en esa relación? Veréis rápidamente en vosotros mismos que siempre que estemos intentando
relacionarnos desde el ego, el propósito de esa relación que estamos estableciendo es obtener. El propósito fundamental, ¿vale? Obtener. ¿Obtener qué? Todos sabemos qué. Pues dinero, sexo, relaciones, lo que sea, ¿no? Cosas, divertimento, lo que sea. Pero pensamos en términos de obtener. Nos asociamos con alguien para montar un negocio, queremos obtener. ¿Me explico? Etcétera. Claro, desde el momento en que tu propósito fundamental es obtener, al comenzar las relaciones, ya vas contra la ley del universo. ¿Entiendes? Porque la ley del universo nos invita a aprender el servicio, ¿ok? Solo cuando originamos las relaciones desde el alma, desde el cuerpo de más alta vibración, el propósito desde el origen ya es correcto, es servir y no obtener, ¿ok? Fijaros que en la última conferencia hablamos de los niveles de consciencia y vimos como en el nivel 2, que es el más bajo, y el 3, que es el intermedio, pero ahí está el 95% de la población mundial, 25% en el 2 y aquí está, 70% en el 3, y vimos que la característica común de todos estos niveles de conciencia, donde está el 95% de la humanidad, es que la intención predominante es obtener. Solo ya en el tercero alto empieza un poquito la intención de servir, ¿vale? Entonces la gente, con el dinero que le sobra, con el tiempo que le sobra, pues se plantea ser de servicio, ¿ves? Solo ya en el cuarto nivel, este es el territorio de Teresa Calcuta, Gandhi, Buda, Lao Tse, los San Agustín, no sé, ¿ves? Solo en este nivel la intención predominante es servir, ¿ok? Por eso esta gente nunca tiene problemas de relaciones. ¿Me explico? No sé qué problemas de relaciones pudo tener Teresa Calcuta en su vida, pero supongo que pocos, ¿verdad? Porque el problema de las relaciones surgen cuando yo tengo la intención de obtener. Porque yo, por ejemplo, tengo una relación contigo, el tipo que sea. Yo quiero obtener, tú quieres obtener. Hay que repartirse la tarta, ¿verdad? Si yo solo quiero servir, ¿qué problema podemos tener? Quédate la tarta, hijo. Claro, explico, ¿no? Entonces, es importante que antes de empezar nada en la vida, del tipo que sea, incluso antes de ir al cine, ¿vale? Nosotros nos preguntemos siempre cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Porque si nos preguntamos cuál es nuestro propósito, abrimos un campo energético desde el que hacer las cosas de otra forma, no sé si me explico, pero si no somos conscientes del propósito, pues entonces actuamos en automático, ¿me explico? Y entonces volvemos al ego y empiezan los problemas, ¿no? Entonces, fijaros, cuando un alma viene aquí a evolucionar, un alma tiene dos cosas, ¿vale? Trae dos cosas, trae un destino, como hablamos en la conferencia anterior, que es todas las cosas que el alma tiene que aprender, ¿verdad? Y esas cosas son las cosas que peor nos salen en la vida. Siempre que veáis algo en que creéis que no os ha salido como queríais, o que no habéis obtenido los resultados que tenéis planeados al establecer esa relación o esa actividad, es fundamentalmente porque era un destino para nosotros, teníamos que aprender de eso, ¿vale? El destino es lo que las almas tienen que aprender cuando vienen, o sea, como si fueran en el tercero de bachillerato, los alumnos tienen que aprobar química, física, lo que sea, ¿no? Y la misión es lo que el alma viene a ofrecer para que otros aprendan, cosas que ya hemos aprendido en una purificación anterior del alma nuestra y que venimos a ofrecer para que otros crezcan, porque el crecimiento es individual y colectivo. El propósito de las relaciones es crecer juntos. No hay otro propósito. O sea, no existirían las relaciones humanas si no sirvieran para que todos crezcan juntos al establecer esas relaciones, ¿no? ¿Bien? Entonces, la misión, ¿verdad? Cuando las relaciones son de amor, cuando las relaciones se hacen desde el alma, con la intención de servir, son misión. Cuando las relaciones se hacen desde el ego, con la intención de obtener, son destino. ¿Me explico? Y entonces, aquí podemos situarnos, cuanto más nivel de conciencia, más misión y menos destino. O sea, Teresa de Calcuta tenía muy poquito destino ya y mucha misión. Pablo Escobar, Al Capone, tienen mucho destino y poca misión. ¿Me explico? Ok. Entonces, tenemos, insisto, que preguntarnos muchas veces cuál es nuestro propósito al establecer relaciones, ¿no? ¿Es nuestro propósito de servir,
o es nuestro propósito de obtener, ¿verdad? Entonces, y esto pasa en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de amistad, en todo tipo de relaciones, ¿ok? Entonces, fijaros, antes de entrar en los problemas que impiden las relaciones de amor, me gustaría dar dos apuntes, si quieres, de lo que yo llamo psicología espiritual. Es decir, claro, la psicología hasta ahora ha operado desde lo que ha operado todo el mundo, no es culpa de nadie, desde la materia, el ego, perfeccionar el ego, etc. Pero ahora la psicología puede incorporar, me explico, a su disciplina, todas estas ideas de la física y de la epigenética y tal, del nuevo paradigma, ¿verdad? Entonces la psicología puede empezar a comprender que existe el mundo espiritual, ¿verdad? Y operar desde ahí para ayudar a la gente mejor. No sé, explico, ¿no? De verdad, por primera vez, ¿no? Entonces fijaros que hasta ahora uno de los dos problemas que hemos tenido los seres humanos, y creo que en esto vais a estar de acuerdo conmigo, es que hemos fusionado dos cosas que nos crean muchos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo os pregunto a vosotros ahora, oye, ¿qué diferencia hay entre las emociones y los sentimientos? ¿Cuánta gente me sabría explicar eso? ¿Explico? Ten en cuenta que hasta ahora lo hemos fusionado, ¿entiendes? Hablamos de emociones y de sentimientos casi como si fuera lo mismo, no sé si explico, ¿no? Y claro que el problema que eso tiene es que cuando fusionamos algo sin haberlo diferenciado bien, es difícil sanarlo porque no hemos comprendido la naturaleza del asunto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, os puedo preguntar, cuando tenéis sentimientos negativos, ¿cómo los sanáis? O cuando tenéis emociones negativas, ¿cómo los sanáis? ¿Intentáis sanar estas dos cosas de la misma manera? No. Tenemos que comprender dónde se originan los sentimientos y las emociones para poder sanarlos mejor. ¿Me explico? Entonces, fijaros, los sentimientos son un movimiento del cuerpo mental. Por eso se llaman sentimentales. ¿Entiendes? Cuando el cuerpo mental se estimula, produce sentimientos. Fijaros que mi perro no tiene sentimientos, porque no tiene cuerpo mental. Mi perro lo que tiene son emociones, porque tiene cuerpo instintivo. ¿Me explico? Un cocodrilo ni siquiera tiene emociones, porque no tiene la segunda capa del cerebro, pero un perro sí, ¿no? Entonces, fijaros en la confusión que hay en esto del mundo actual, que yo incluso cuando veo internet o escucho noticias de inteligencia artificial, el otro día no sé si habéis leído, no, han creado ya robots con con emociones, dicen, ¿no? Pero que, o sea, sé lo que quieren decir, ¿entiendes? Pero está mal dicho, o sea, si acaso van a tener algo los robots son sentimientos, nunca emociones, porque no tienen cuerpo instintivo, ¿verdad? Los robots tienen cuerpo mental y podría ser que llegaran a generar sentimientos como movimiento del cuerpo mental, pero nunca emociones porque no tiene el cuerpo instintivo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué esta distinción importante? Porque si queréis estar en paz, tenéis que quitaros los sentimientos y las emociones negativas, ¿verdad? Y para quitarse los sentimientos negativos se hace de una manera y para quitarse las emociones negativas se hace de otra. Pero claro, si me equivoco, es como si quisiera oler por la oreja y escuchar por la nariz. O sea, no sacaría buen resultado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, fijaros, los sentimientos son un movimiento del cuerpo mental. Y si queréis sanar los sentimientos negativos, tenéis que aprender a pensar diferente sobre las personas o los eventos o lo que sea que los originan. ¿Vale? Os pongo un ejemplo tonto que pongo en todas las conferencias, pero es que es claro, ¿no? Todos vosotros estáis aquí hoy porque venís a escuchar una conferencia y os habéis molestado ¿sabes? En perder 3 horas un domingo, 2 horas un domingo, lo que sea, que tenéis familia, amigos, estáis cansados de trabajar toda la semana. Y venís aquí porque creéis que a lo mejor algo de lo que se diga os puede ayudar pues a vivir mejor, ¿no? O a hacer las cosas mejor en el futuro. Bien. Entonces, imaginaros que venís y yo no estoy. No estoy. O sea, claro, ante ese hecho, vosotros podéis pensar de una manera, ¿no? Podéis pensar, hombre, Gonzalo es un imbécil, un irresponsable, claro. Nos ha citado aquí a todos a venir, hemos venido, hemos hecho el esfuerzo, hemos perdido la mañana del domingo, hemos dejado a los niños con no sé quién, lo que sea tal, y el gamberro no está, nos ha hecho perder toda la mañana. Vale. Si pensáis así, ¿cómo os vais a sentir? Mal, ¿no? Ok. Pero verá que ante el mismo hecho, que es que yo no estoy, ¿ok? Si queréis, podéis pensar de otra manera. Pues hombre, hemos venido a otras conferencias de Gonzalo, y hombre, sabemos que es un poco tonto, pero no es irresponsable total,
¿Entiendes? Y si no está aquí, coño, si no está aquí, a lo mejor es que ha pasado algo, le ha dado un infarto, está en el hospital, al final no nos hemos enterado, no ha podido avisar a nadie, bueno, ya nos enteraremos, ¿no? Si pensáis de esa segunda manera, ¿verdad que os vais a sentir mejor que si pensáis de la primera? Sí. Por supuesto. Pero, claro, pero ¿verdad que el hecho es el mismo? Que es que yo no he venido. Correcto. Oh, correcto. Luego, os acabo de demostrar que lo que determina vuestros sentimientos no es los hechos, sino cómo interpretáis los hechos, o cómo pensáis acerca de los hechos. La historia que creamos sobre los hechos. Eso es, la historia que nosotros creamos sobre los hechos. Eso es lo que nos hace sentir mal, ¿verdad? Entonces, si queremos sentirnos mejor, tenemos que pensar mejor sobre el hecho. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Las emociones, sin embargo, no las podemos sacar así, porque las emociones son un movimiento del cuerpo instintivo, ¿verdad? Entonces, las emociones, si yo, imagínate que yo tengo hambre, ¿no? O que yo tengo, o sea, atracción. Yo no puedo pensar y decir, oye, mira, que es que este hambre, esta atracción. No, ¿me explico? Las emociones, lo que hay que hacer es, se pueden hacer tres cosas con ellas, que son fundamentalmente, ¿no? Como todos los psicólogos aquí saben, ¿no? Pero se puede reprimir, suprimir, pero claro, si las reprimes o las suprimes, se somatizan. Se pueden las emociones expresar, que es lo que estaba de moda hace años, ¿te acuerdas? En la psicología. Pero claro, si expresas las emociones negativas, te cargan las relaciones. Con lo cual, hay una tercera vía para resolver el problema de las emociones, ¿verdad? Que es aprender a soltarlas, o sea, a canalizarlas. A decir, ah, mira qué bien, tengo una emoción, ¿vale? Pues nada, se vaya. O sea, no la fijes, no sé si me explico, ¿no? Soltarla. Entonces, si aprendemos a soltar las emociones negativas y aprendemos a pensar mejor sobre las cosas, pues no estaremos atacados por emociones negativas ni por sentimientos negativos. ¿Me explico? Ahora veremos cómo podemos pensar mejor sobre las cosas para no tener nunca sentimientos negativos. ¿Ok? Venga, otro tema que hemos hecho mal es que hemos fusionado el alma y la mente. ¿Okay? Igual que hemos fusionado los sentimientos y las emociones sin distinguirlas bien, hemos fusionado el alma y la mente. Lo que hemos hecho hasta ahora es, como no hemos tenido muy claro qué es eso del alma, ¿no? Una intelequia, ¿no? Y tal, pues todas las cualidades que tenemos, o las funciones, o las posibilidades que nos da el alma, se las hemos dado a la mente. ¿Ok? Y ahora es el momento de que también aprendamos a distinguir qué podemos hacer con el alma y qué podemos hacer con la mente. Porque claro, si yo todos mis sentidos físicos, por ejemplo, se los hubiera atribuido al olfato, a la nariz, pues joder, ¿qué estaríamos haciendo con los ojos, con las orejas? No sé, explico. O sea, cada cosa tiene su función, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros que ahora lo que se sabe es que la mente es como un vamos a ver, el cerebro es como una radio, como un aparato de radio, ¿vale? Y la mente puede ser captada por el cerebro, igual que la radio capta emisoras, contenidos, ¿verdad? Por el aire. O sea, si yo voy en el coche, cambio la tal, en vez de oír música, oigo una entrevista. Los contenidos de la mente están por ahí fuera, son no locales. Y el cerebro los capta, y yo puedo con mi cerebro, cambiando la frecuencia, captar un tipo de pensamientos u otros, ¿ves? Mejores o peores, todo eso. Pero la mente no es libre, igual que un ordenador no es libre. El cerebro